Buenas tardes y bienvenidos al segundo webinar de Aquiles Talks, una iniciativa impulsada por Aquiles para conocer en profundidad dos de los sectores en los que opera. Por un lado, el sector travel, donde nos centraremos sobre todo en los pisos turísticos, y por otro lado, el sector residencial. Esta serie de conferencias las podréis seguir durante los próximos meses y las emitiremos cada 2 martes, generando información relevante para todos vosotros y con la ayuda de personas referentes que nos acompañarán en cada sesión. Os recordamos también que tenéis las redes sociales con el perfil de Aquiles, donde podréis acceder a todos los contenidos del webinar, así como el hashtag que lo podréis encontrar arriba. Hoy el objetivo es analizar en detalle el mercado residencial de los más jóvenes, la generación millennial. Dividiremos este webinar en 3 bloques. Uno para hablar de la demanda, quién son los millennials y qué quieren exactamente. Un segundo bloque para hablar de la oferta, qué pueden ofrecer los propietarios de inmuebles para atender las necesidades de este colectivo. Y un último bloque sobre la situación del mercado y hacia dónde evolucionará en los próximos meses. Para hablar de todo ello, tengo el placer de presentar a Carlos Pierre, el fundador y consejero delegado de Badi. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Entrando en materia, lo que comentábamos, ¿no? Queremos saber quiénes son estos millennials y cómo afecta su comportamiento al mercado residencial. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué importancia tiene la tecnología para ellos a la hora de escoger una vivienda? Yo creo que, a ver, la tecnología yo creo que hay avances básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del móvil. Yo creo que ahora, pues, todas las empresas y sobre todo el PropTech tiene que estar adaptado al móvil, ya que, por ejemplo, los millennials es lo que llevan consigo todo el día. Y no solo los millennials, y por lo tanto, pues las plataformas de búsqueda y de servicios tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Dejando de lado esto, no creo que la tecnología sea algo que los usuarios pidan. Lo que piden los usuarios es una mejor experiencia de usuario y justamente es gracias a la tecnología que se puede ofrecer una mejor experiencia de usuario. En el sector de real estate, o en el mercado de alquiler, ¿cómo específicamente? Pues, por ejemplo, pongo 3 ejemplos rápidos. Uno es la búsqueda. Y a la hora de buscar, pues obviamente lo que queremos ver es el máximo de información posible sobre el piso, sobre la gente que vive en el piso, sobre quién ofrece el piso. Obviamente una forma que esté articulada visualmente appealing, digamos, es decir, que sea fácil de entender y de ver. Que la información que veamos sea verídica. Entonces ya hay tecnologías para ayudar a verificar toda la información en los perfiles. Y luego, pues, el matching, ¿no? Hablamos de algoritmos todo el día, al final no son algoritmos tan complejos los que se necesitan para simplemente, pues, poner delante de una persona que busca una propiedad de alquiler aquellas propiedades que le pueden encajar según sus necesidades. No solo la búsqueda, sino también en el contacto y la conexión. Lo hemos visto obviamente con el contexto actual, pero, por ejemplo, visitas virtuales, el tema de las videollamadas, el tema del pago online, contratos digitales que se pueden firmar, pues, con una firma digital. Y luego servicios, pues, ofrecerle una parte de servicios legales, de mantenimiento, de limpieza, de pagos mensuales. Todas estas cosas que con la tecnología se pueden conseguir ofrecer de una forma mucho más eficiente para el consumidor. Y yo creo que esa es una de las características que ofrece de las value propositions que ofrece la tecnología hoy en día en este mercado. Hablabas ahora de la búsqueda de viviendas. ¿Dónde se ubican estos inmuebles? No sé si a raíz del coronavirus, por ejemplo, ha aumentado el interés de los millennials por el mundo rural, siguen prefiriendo la ciudad. ¿Dónde están exactamente estas viviendas? Sí, yo esto también lo escucho mucho y sí que es verdad que hay un porcentaje y un segmento de la población que, bueno, pues que vivía o que vive en el centro de la ciudad y que se está planteando, pues incluso ya está buscando o ya ha alquilado o ha comprado propiedad fuera de la ciudad. Bueno, debido sobre todo a políticas de remoto de las compañías que les permiten, pues, teletrabajar, y esto les da mucha más flexibilidad. Eso es un segmento. Al final, de momento no hay datos concluyentes, ni siquiera nosotros los tenemos sobre que esto haya afectado al mercado. Es decir, seguimos viendo, pues, una demanda, obviamente teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Pero una demanda y una oferta que van de la mano con lo que veíamos antes. Es decir, las ciudades no creo ni ahora ni en un futuro se vayan a quedar vacías. De hecho, sino todo lo contrario. Siempre habrá gente que, pues, como hay gente que se va,
pues deja libres oportunidades para vivir en zonas pues que pueden ser de interés para la mayoría o el mayor porcentaje de la población. Hay otros elementos que cada vez cobran más importancia en el sector inmobiliario y en el sector residencial, como por ejemplo la sostenibilidad o la eficiencia energética. ¿Qué importancia tienen estos factores para los millennials? Bueno, pues yo creo que cada vez todos somos más conscientes del hecho de que tenemos que cuidar al planeta y de que tenemos que ser los primeros en ser partícipes de ayudar a que eso pase y que todos buscamos pues empresas o nos vemos atraídos por empresas que realmente pues ayudan son más sostenibles, digamos, más friendly con el planeta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al consumidor y al usuario le importa, y sobre todo a los millennials le importa cada vez más el componente energético. No creo que sea un factor todavía prioritario. Es decir, yo creo que los factores más relevantes a la hora de escoger pisos siguen siendo pues, el precio, la localización, los metros cuadrados y sobre todo esta flexibilidad. Si además hay un componente de eficiencia energética, pues mucho mejor. Es decir, si tengo dos iguales en cuanto a precio, localización, etcétera, siempre yo creo que los millennials escogerán al que tiene este componente de eficiencia energética versus el que no. Pero bueno, los factores imprescindibles yo creo que de momento van por delante. Según un estudio de CBRE, un 80% de los millennials piensa que su generación está forzada a alquilar. ¿Es esta la realidad? Y en cualquier caso, dentro del alquiler, ¿prefieren el alquiler de temporada, el alquiler en residencias de estudiantes, alquiler de habitaciones? ¿Cuál es la situación exactamente? Claro. Hay dos temas. Uno es la tendencia y dos es la situación. Me explico un poco mejor. Está claro, o sea, yo creo que los millennials tienen más que otras generaciones un instinto de no tener compromiso o no comprometerse realmente con la propiedad de casi ninguna cosa. Es decir, la gente ya no ve la necesidad de ser propietarios de un coche o, en este caso, una casa, ¿no? Y prefieren dedicarse más a lo intangible. Por ejemplo, a aprender nuevas habilidades, a viajes, a experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que un porcentaje muy alto de los millennials priorizan experiencias sobre productos tangibles. Dicho esto, pues hay un porcentaje alto que podríamos decir que no quieren comprar propiedades o no quieren comprometerse en una localización concreta. Y hay un porcentaje alto que no es que no quiera, es que no puede. Básicamente el alquiler se convierte en una imposición para muchas personas que no pueden asumir el coste inicial de una hipoteca, ¿no? Entonces, datos interesantes, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo y hay varios artículos que lo corroboran. El 50% de los inquilinos tiene un nivel de ingresos suficiente para poder pagar una hipoteca. Pero solamente un 30% tiene los ahorros para desembolsar para hacer el desembolso inicial, ¿no? Entonces, es curioso como incluso con un sueldo potencialmente suficiente para ir pagando mensualmente una hipoteca o para poder comprarse una vivienda, no puedes simplemente por la cantidad que tienes que desembolsar en un inicio, ¿no? Entonces, esto hace que también sea una necesidad el tema de alquilar. Entonces, por un lado tenemos un porcentaje que quiere pues más flexibilidad, etcétera, y aunque quiera, y aunque pueda, no quiere, y otro porcentaje que simplemente, aunque quiera, pues no puede, ¿no? Entonces, lo que hace es que un porcentaje muy alto alquile más que compre y esto lo veremos cada vez más simplemente por el contexto actual, ¿no? Donde pues nuestra generación y sobre todo la generación millennial no tiene las ventajas que a lo mejor tenían pues otras generaciones donde pues era más fácil pedir una hipoteca sin un desembolso inicial y veíamos incluso casos pues de que podías pedir una hipoteca con tu casa en el centro de Barcelona y una segunda residencia y te la daban con un coche, ¿no? Esto ya no pasa. Y un poco lo que comentábamos dentro del alquiler, ¿por qué opciones se decantan más? No sé si también tenéis cifras de cuánto pagan los millennials al mes en alquiler. Sí, bueno, hay cifras, nosotros, o sea, sobre todo tenemos cifras de alquiler mensual por habitaciones en Barcelona y en Madrid está alrededor de los 450 euros una habitación.
Y luego en pisos está alrededor de los 900 euros más o menos en Madrid y 1.000 euros en Barcelona. Entonces, bueno, al final lo que sigue importando más es lo que te comentaba antes, sigue siendo pues el precio de la propiedad, la localización, los metros cuadrados y obviamente también esta flexibilidad. Estábamos hablando ahora de la demanda, ¿no? De cómo son los millennials y qué quieren. Pasamos ahora a hablar de la oferta. ¿Qué pueden ofrecer o qué deben ofrecer los propietarios de las viviendas para adecuarse a las necesidades de estos millennials? Pues yo creo principalmente deben ofrecer esta flexibilidad que comentábamos. Sobre todo, pues el millennial, ya comentamos que busca algo, tiene un perfil más nómada o al menos lo va a tener también en los próximos años. Y entonces, siempre el propietario ha buscado alquileres pues, de larga estancia y también incluso la demanda, pues era algo que pedía, ¿no? Con contratos a 5 años, a 7 años ahora. Yo creo que los millennials no, buscan una flexibilidad donde pueden decidir si van a estar 3 meses, 6 meses, 12 meses o un poquito más y simplemente ir renovando. Y yo creo que ahí los propietarios van a tener que adaptar un poquito. Uno, porque es más rentable para ellos tener contratos más recurrentes. Y dos, pues porque va acorde un poco con lo que vemos en el mercado, ¿no? Aparte de eso, los propietarios, vemos el 90% de los propietarios deciden utilizar una agencia, sobre todo en el sector del alquiler de los pisos enteros, no tanto habitaciones. Una agencia en muchos casos, no todas, pero bueno, no son esenciales y añaden pues, digamos, gastos o costes que no son necesarios en la ecuación, como por ejemplo pues, las comisiones de agencia y otros procesos que son bastante offline y que son totalmente innecesarios y hacen que el proceso sea más ineficiente. Más allá del trato, ¿no? Entre la oferta y la demanda, entre el propietario y el inquilino, el 62% de los millennials prefiere el teletrabajo, según un estudio que se ha publicado recientemente por parte de Manpower Group sobre el impacto del coronavirus en la visión de los profesionales. Entonces, claro, ¿cómo ha impactado esta tendencia en el mercado residencial? No sé si ahora las viviendas deben tener una distribución diferente o incluir aspectos que hasta ahora no se tenían en cuenta para hacer frente a esta nueva tendencia. Hay dos puntos importantes que ahora la gente busca. Uno es, y de hecho hay mucho build to rent, es decir, obras nuevas que se están adecuando a estas necesidades. Hay dos temas importantes. Uno, que haya un espacio donde pues puedas respirar aire puro, ¿no? Es decir, una terraza, un jardín, lo que sea. Y eso está claro. Y dos, es un espacio, digamos que antes no era tan relevante, un espacio adicional que no solo es un piso comprendido entre cocina, dormitorio, baño, comedor, salón, sino a un espacio extra para trabajar. Entonces, a ver, hay viviendas que se pueden adaptar muchísimo, pues en una zona comedor, salón, pues se puede poner también una zona, ¿no? De trabajo, pero esto es algo que cada vez se va a demandar más y ya no solo buscaremos pues una vivienda que tenga, para nosotros lo básico era, digamos, estas cosas que comentaba, pero habrá otro básico que pediremos que haya como un espacio o una habitación aparte para el tema del trabajo. Y esto yo creo que será relevante y lo iremos viendo más. Y en referencia a los precios, ¿es preferible ofrecer viviendas con buenos equipamientos, aunque claro, eso repercuta después en el precio, o es mejor como propietario apostar directamente por inmuebles más baratos? Opinión personal y sobre todo que va relacionada también con la estrategia de Badi, de nuestra empresa. Es mejor ofrecer un servicio de calidad con todo incluido. No solo en este mercado, sino en todos vemos que la tendencia es el todo incluido, donde, bueno, pues imagínate, ¿no? Cuando buscas esta flexibilidad, no te planteas coger y amueblar todo el piso, ¿no? Para un piso en el que vas a estar 3 a 6 meses o vas a ir moviéndote. Entonces, un poco lo que busca la demanda es un clic y tengo todo incluido. Es decir, el piso está amueblado, el piso tiene wifi, el piso tiene Netflix, el piso tiene todos los gastos que están incluidos y pagados, no me tengo que preocupar de nada. Entonces, yo diría, y ya te digo, va acorde con la estrategia de compañía, que es mejor ofrecer un todo incluido, incluso si eso aumenta el precio. El precio es normal que lo va a aumentar porque dejo de pagar todas estas cosas que comentaba, ¿no? Que son servicios que están attached,
digamos, al alquiler mensual. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado y tampoco te vayas, o sea, es decir, el alquiler si le sumamos estos servicios versus el paquete entero, no puedes sobrepasarlo, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta esto a la hora de poner un precio, pero sin duda el todo incluido yo creo que será la tendencia que veremos más. Hemos estado hablando de la demanda, de la oferta, entramos ahora a hablar del mercado. Y para eso creo que es interesante saber de dónde venimos. ¿Cómo ha evolucionado el sector residencial de los jóvenes en los últimos 5 años? Bueno, pues mira, 10 años y pongo el mismo ejemplo, ¿no? 10 años, yo creo que en la cabeza, no digo todos teníamos, porque yo hace 10 años tampoco me lo estaba planteando en base a la edad que tengo ahora, pero sí hace 10 años y más, bueno, pues la gente tenía, ¿no? Digamos un camino más establecido relacionado con la necesidad inmobiliaria. Es decir, bueno, la gente tenía en mente pues comprarse una casa y cuanto antes mejor para establecerse, ¿no? Entonces, pues la gente compraba una casa para establecerse en una ciudad en concreto. Sí que había un porcentaje, y esto ha ido creciendo con el tiempo, de gente, pues, o del porcentaje de la población que siempre pues ha tenido en cuenta que probablemente va a ir viajando, etcétera, etcétera, va a ir cambiando de trabajo. Esto antes no pasaba, ¿no? Y sí que había la oportunidad, como bien decía, de poder conseguir una hipoteca, aunque no tuvieras pues el mismo nivel de ahorro que se pide ahora. Obviamente hubo una crisis financiera relacionada con el sector inmobiliario y esto ha hecho pues que a día de hoy hayan otras medidas por parte de los bancos. También tiene sentido, pero hace a día de hoy muy difícil que vivamos lo mismo que vivían pues los usuarios o los baby boomers hace años, y es algo que no va a pasar. Entonces, a nivel de tendencia, yo creo que es lo que decía, ¿no? Un poquito más de flexibilidad, somos bastante más nómadas, yo creo que el todo incluido va a ser clave. Las herramientas tecnológicas permitirán plataformas, por ejemplo, como Buddy o otras en el mismo caso, que ayudará mucho en la búsqueda, en el matching y que incluirán toda esta serie de servicios que harán que el proceso pues sea de un clic y con un clic pues tenga lo que busco, sea un alquiler de 3 meses, 6 meses, 12 meses y que pueda cambiar en cualquier momento con otro clic. Y obviamente dando la seguridad siempre a la oferta para que la gente no se vaya moviendo y digamos el nivel de ocupación baje. Justamente confirmando un poco la tendencia que comentabas, según datos de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, en 2017 España tenía una proporción de propietarios del 76,7% de la población. El mercado residencial español, que se había caracterizado por eso, ¿no? Por tener muchos propietarios, está pasando ahora de ser un mercado de compra a un mercado de alquiler. ¿Se confirmará esta tendencia en los próximos años? Sí. Bueno, es que creo que son dos cosas distintas. Es decir, sí que es verdad que España es uno de los países donde todavía no, o sea, empiezan a ver y siempre pues salen noticias, ¿no?, sobre el tema. El sector inmobiliario no está tan profesionalizado o institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, pues como decías tú, gran parte del sector residencial tiene propietarios particulares individuales, no grandes fondos de real estate. Esto no pasa en otros países, como por ejemplo a lo mejor en Londres, en UK y en Londres, por ejemplo, la ciudad de Londres, donde está mucho más profesionalizado y gran parte un gran porcentaje del residencial ya es propiedad de fondos de fondos inmobiliarios en este caso, ¿no? Entonces, pues te decía, hay dos cosas distintas. Uno es quién es el propietario de esa vivienda. Siempre van a haber propietarios. Yo creo que poquito a poco se va a profesionalizar un poquito más, es decir, habrán fondos que comprarán pues grandes cantidades de residenciales, algo que ya vemos que está pasando y sobre todo ahora con la crisis financiera que está por venir todavía lo veremos más. Y otra cosa es los propietarios si deciden utilizarlo de alquiler como alquiler o no. Datos. Desde el COVID ha crecido las publicaciones de alquileres en España alrededor de un 160%. En Madrid es del 115% y en Barcelona es del 90%. No quiere decir que haya más demanda, la demanda se mantiene de momento,
y sobre todo, bueno, de hecho hay menos porque hay menos demanda internacional, pero hay prácticamente un 150% más de oferta de alquiler de la que teníamos antes del COVID. Hay varios motivos, también hay un vacacional que está viniendo a media larga estancia, pero en general yo creo que, bueno, cada vez veremos más alquiler y obviamente si hay grandes fondos que vienen a comprar, obviamente vienen a comprar también para vender, pero sobre todo para lo que ahora llamamos también build to rent, donde, bueno, pues hacen una transformación del edificio para alquilarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final veremos cada vez más inversión en este sentido, donde pues se buscan rentabilidades en base al alquiler. Respondiendo a tu pregunta, ¿el alquiler crecerá? Sí. Ahora mismo hay muchos propietarios individuales que son propietarios de residencia en España. Sí. ¿También cambiará? Sí, bajará, porque cada vez habrá más fondos de real estate que comprarán más. ¿Cómo ha impactado el coronavirus en este mercado? ¿Cómo ha impactado en este mercado? Bueno, pues para empezar ha bajado la demanda drásticamente. Obviamente por las restricciones de movilidad, luego la demanda internacional, que también era la que estaba más acostumbrada a pagar precios más altos y por lo tanto aquí estaba dispuesto a pagarlos, ya no está. Por lo tanto, ya no hay tanta presión al alza de los precios. La oferta ha aumentado y seguirá aumentando. Porque la gente tiene más necesidades financieras y por lo tanto espacios o pisos que estaban libres, habitaciones libres, pues ahora se plantean alquilarlas pues por el aspecto financiero. También, como te decía, ¿no? Ahora como los precios van a bajar de compra y venta, pues vendrán fondos a comprar que luego los alquilarán. Al final habrá mucha más oferta y es algo que hemos visto en nuestro caso. Y lo que hemos visto es que bueno, desde que apareció el COVID, nuestra oferta ha aumentado pues prácticamente un 100% con récords históricos sin gastar nada en marketing. Lo cual es una locura porque sí que habíamos estado invirtiendo mucho en adquisición de oferta. A día de hoy, ya digo, eso será un problema de demanda, sobre todo, pero yo creo que poquito a poco, cuando las restricciones y el tema de salud, más que un tema financiero, vaya poco a poco, si se puede, volviendo a la normalidad, pues entonces veremos cómo el mercado se estabiliza un poquito más. Decías que los precios van a bajar. No sé si te atreverías a hacer una previsión de cuánto podrían bajar. No me atrevería a decir cuánto van a bajar porque no tengo ni idea. Sí, puedo decir, o sea, casi con seguridad que van a bajar, más que nada porque hay más oferta, la misma demanda y por lo tanto los precios bajan. Lo que pasaba antes es que no había suficiente oferta para toda la demanda y los precios no paraban de subir. Volveremos a este escenario, 100%. Lo que ahora el escenario es este, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que bajarán. En un periodo de 10 años volverán a subir. Eso sí que lo puedo decir. Claro, en este sentido, ¿cómo evolucionará el mercado en los próximos años? Una vez superemos esta crisis del coronavirus, ¿cómo se prevé que pueda evolucionar el mercado de alquiler en España? Bueno, pues sobre todo mucho más digitalizado, o sea, 100%, y es un poco a donde vamos también como estrategia de compañía y yo creo que ya lo veis con muchas PropTech que van apareciendo y muchas que les irá genial. Algunas se centran en, por ejemplo, en el tema de seguros, otras se centran pues específicamente en fianzas, en depósitos, otras se centran en softwares para profesionales. Yo creo que en los próximos 10 años será un sector mucho más digitalizado que ahora. Yo creo que ahora prácticamente no ha cambiado si lo comparamos con lo que veíamos hace 10 años. Idealista sigue siendo Idealista. Obviamente ha habido varias mejoras en el producto, pero sigue siendo el mismo concepto. Y yo creo que se empezaron a ofrecer muchos servicios incluidos. Lo que comentaba, ¿no? De un botón, pues, ¿qué quieres que se incluya? Pum, 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 pum. Trato cerrado, firmo online. Y bueno, y me incluye el Netflix, me incluye los gastos del piso, me incluye servicios como la limpieza, etcétera, etcétera. Yo creo que esto lo veremos sin duda dentro de 10 años vista. El tema de los precios, a 10 años vista, yo creo que los precios subirán, igual que también subirán, o al menos es lo que yo espero, el tema, los salarios, ¿no? Pero a nivel de tendencia en 10 años yo estoy casi seguro. Obviamente luego pueden haber crisis y puede haber pues momentos donde bajen, pero en 10 años vista yo creo que los precios irán subiendo. Has estado hablando a lo largo de esta conferencia del todo incluido, ¿no? No sé si también se va a trasladar
a las viviendas y cómo serán estas viviendas de los próximos años. No sé si, por ejemplo, veremos inmuebles prácticamente sin cocinas, porque ahora la mayoría de personas van a apostar por el delivery y, en cambio, con pequeñas taquillas donde poder recoger los pedidos de Amazon, o, por ejemplo, edificios con gimnasios o con salas de estudio o salas de juego para los niños. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la distribución de las viviendas? Hay una tendencia que también va relacionada con el co-living, pero no el co-living descentralizado como por ejemplo el que se centra Badi, que es coger un piso que ya existe y al final alquilarlo por habitaciones, obviamente mejorando las zonas comunes, sino, bueno, hay una tendencia de comprar un edificio entero y entonces plantear esas zonas comunes desde cero, que quiere decir pues que te incluye el gimnasio, te incluye pues áreas de ocio, áreas con, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto cada vez lo veremos más, es algo que nosotros estamos viendo mucho en este mercado. El tema de, sobre todo la obra nueva, no sé si ahora mismo está pasando, pero lo que seguro que pasará es que pues, probablemente veremos, sobre todo para la compra, veremos un formato donde pues, estará preparada para recibir paquetes de Amazon y tenerlos directamente en casa. Y también el tema de la comida. Lo que comentabas tú de la cocina. A ver, a mí me encanta que toda la casa se planee alrededor de la cocina. Para mí es brutal y espero que eso no cambie nunca. Dicho esto, no creo que cambie. Es decir, yo creo que cada vez más la gente prefiere el delivery, pero la gente cada vez está más concienciada sobre lo que come, sobre que quiere productos naturales, orgánicos, de cercanía, de temporada. Y por lo tanto sí comprará estos productos online, pero estos productos tienen que cocinar. Y si vienen ya cocinados, pues bueno, hay un proceso, ¿no? Bueno, pues cada vez la gente intenta evitar, que es un proceso de procesamiento y de productos ultraprocesados. Entonces, desde mi punto de vista, sí, la compra será online. Sí, se va a seguir pidiendo en restaurantes, por supuesto, pero yo creo que cada vez más se cocinará en casa. Y de hecho, pues, yo sin duda promuevo que la gente pues intente cocinar en casa con amigos, etcétera, y con una copa de vino. Es fantástico. Ahora me gustaría pasar a una pregunta de actualidad, ¿no? Recientemente en Cataluña se ha aprobado la limitación de los precios del alquiler. ¿Cómo crees que puede impactar esta nueva medida en el mercado? No sé si finalmente, igualmente, crees que tirará adelante, si no, pero en cualquier caso, ¿cómo podría impactar? Bueno, voy a ser sincero. Dos cosas. Uno, yo creo que es una estrategia de marketing para conseguir votos que han utilizado pues, muchos otros países, otros gobiernos y que mientras, pues bueno, pues suben otros impuestos, ¿no? Y es una estrategia de marketing. A efectos prácticos, no creo que se vaya a llevar a cabo tal y como se plantea. Es decir, tú ves el titular y dices, bueno, pues van a poner un tope, un límite a los precios de alquiler. Pero luego lees la letra pequeña y en realidad pues hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Luego se dará la potestad a las comunidades, a los ayuntamientos, luego dependiendo de las zonas, luego dependiendo de la zona y además de... Entonces, esto por un lado. No creo que al final se haga o se plantee un tope a los precios de alquiler tal y como estamos escuchando hoy. Yo creo que es una estrategia de marketing. Punto número 2, para mí, y con perdón, es una tontería como una casa. Más que nada porque, es decir, ahora hay por ejemplo, imaginamos un piso en Barcelona que tiene un precio específico y, bueno, tiene una cola, ¿no? Que es la demanda. Pues la gente que está interesada en ese piso. El precio lo que hace es servir de filtro. Es decir, no todo el mundo puede vivir en esa casa. En esa casa puede vivir solo pues, una persona o dos o tres de la misma familia. Ya está. Entonces, lo que pasaba hasta ahora es que todo el mundo quería vivir en las mismas zonas de la ciudad, en zonas muy parecidas. No hay espacio para todos. Tiene que haber un filtro, tiene que haber un nivelador. Si tú quitas ese filtro y ese nivelador, lo que haces es que la cola, si era así, ahora es así. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que a mucha gente le ayudaría, a mí también, soy el primero que me ayudaría mucho que no me subieran el precio del alquiler, pero no creo que sea lo más inteligente y luego vemos ejemplos en otros países donde sí que se ha puesto un tope en el precio del alquiler y realmente no les ha ido nada bien, ha sido un total desastre. Entonces, yo creo que esto, más que pensado con cabeza y con sentido común, está pensado pues con la finalidad de obtener votos y es bastante populista. Esa es mi opinión.
Ya para ir acabando, Carlos, una pregunta que repetimos y repetiremos a todos nuestros ponentes, que es, ¿qué empresa crees que lo está haciendo mejor a la hora de lidiar con el coronavirus? No sé si nos podrías poner algún ejemplo, no hace falta que sean ni Buddy ni Aquiles. Esta pregunta sabía que me la ibas a hacer y no tengo un nombre. Entonces me sabe mal. Quiero decir, no es que no os pueda dar un nombre, pero al final, ¿qué pasa? Una de las cosas que veo es que, por ejemplo, hay empresas que esta situación les va muy bien. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo claro, Zoom, ¿no? Pues le va cojonudo. Hay otras empresas que esta situación no les va nada bien. Hay otras empresas que están en el medio. Buscarán pues nuevas formas de innovar y de adaptarse a la situación y entonces les irá de puta madre. Las empresas para mí que realmente podríamos decir que están gestionando mejor esta crisis del COVID serán aquellas en las que las cosas no le están yendo tan bien, porque realmente son las situaciones más complicadas de gestionar. Cuando bueno, las predicciones no las vas a cumplir, cuando parte del equipo pues tienes que prescindir de parte del equipo, gestionar que la gente que se quede esté motivada. Para mí esos son los héroes realmente y las empresas que lo tienen más difícil. No sé las particularidades de cada startup, de cada empresa y no quiero daros un nombre de una empresa grande que son las empresas que realmente se pueden permitir pasar por esta situación o empresas que hacen full remote, grandes y dices, bueno, no, probablemente las que mejor lo estén gestionando son empresas que no conocemos, son empresas más pequeñitas y obviamente me es imposible decir un nombre porque sí que conozco algunas cercanas, pero bueno, me parecería injusto en este caso, ¿no? Pero sí creo que diría es, sobre todo aquellas empresas que esto les está afectando más negativamente en el negocio, son aquellas que para mí son héroes y que realmente están aprendiendo mucho porque esta situación es muy difícil de gestionar y no todos la han vivido una crisis parecida. Carlos, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a todos los espectadores. Cualquier duda, pregunta o si queréis contactar con Aquiles, recordad que tenéis todos los perfiles de las redes sociales, además de la web www.aquiles.app. Gracias de nuevo y hasta dentro de 2 semanas. Os esperamos.